Ahí estamos. Bien, les decía, hasta cuando no sé si me llegaron a escuchar, pero bueno. Lo que les decía recién, vamos a hacer un repasito general. Creo que Juan había dicho, ahora perdí todo el chat que teníamos ahí también. Pero bueno, para llevar hasta lo que veníamos viendo, como a modo de repaso. Entonces, ¿cuál era la idea de herencia cuando vamos a trabajar? Tenemos justamente abstraer, fíjense que acá con figura geométrica nosotros abstraemos idea, clasificamos, podemos clasificar a los que son figuras geométricas y a los que no, y podemos extender, ¿qué significa? A figura geométrica le agregamos métodos, por ejemplo con rectángulo, que le da el lado 1 y el lado 2, ¿sí? Después podemos extender, justamente agregamos eso, y reusar muchos de los códigos. Entonces, eso es lo que habíamos visto hoy, y llevándolo por acá, que hasta acá veníamos, acuérdense siempre, yo ahora tengo mensaje y método más fuerte que nunca a la hora de llevarlo y unirlo. Entonces, hicimos la clase figura, que tiene un nombre, y definimos el getArea. Y además tiene el getNombre, ¿sí? Como les dije hoy, recuerden que esto es una simplificación que vamos a usar. Después, más adelante, vamos a agregar otro componente. Después, la clase círculo, que hereda de figura, agrega elementos, por ejemplo, agrega el radio, le agrega comportamiento a la figura. Esa es la idea de extender la idea y poder cambiar parte del comportamiento. En este caso, redefine, es la palabra que vamos a usar, el getArea. Pero al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es reusar los métodos que tenía la clase figura. ¿Por qué? Porque como círculo hereda de figura, también hereda el método, por ejemplo, getNombre. Y también tiene un nombre por tenerlo. La clase triángulo, no llegué a ver quién dijo de que el psicólogo le había aconsejado que no lea el chat. Después era buen consejo. Traten de no irse demasiado y no se compliquen con todo esto que están viendo acá en el chat, porque en realidad les va a enroscar y en realidad primero vamos a ir caminando y después vamos a empezar a correr. Si no, se van a complicar. Pero bueno, no traten de hacer más. Primero vamos a ir paso por paso y hay un montón de ejemplos para aplicar bien esto y después les va a resultar cada vez más fácil todo lo que quieren aplicar. Entonces, la clase triángulo era otro ejemplo de herencia, de heredar de la clase figura, ¿sí? La clase triángulo hereda de figura, ¿sí? Incorpora eso al funcionamiento. ¿Y qué hace? Le agrega una base y una altura y redefine el getArea. Siempre es importante que cuando nosotros heredamos de una clase, lo hacemos para o agregar comportamiento o cambiar algo de comportamiento. Si nosotros heredamos y no hacemos nada, solamente tenemos un constructor, es una mala herencia, ¿sí? Eso acuérdenselo siempre. ¿Por qué? Si heredamos y no cambiamos nada, entonces somos una figura directamente. ¿Para qué hacer eso de ahí? En el caso de los constructores, siempre tengan en cuenta que el constructor no se hereda. Si la clase figura tenía con un string, cuando nosotros definimos la clase círculo, acá, acuérdense que por defecto se llama el constructor super de vacío. Y eso nos va a dar el error. ¿Se acuerdan del error que hicimos? Entonces, tenemos que llamar el constructor por defecto super con círculo entre comillas. Se puede invocar el constructor del padre sí o sí en la primera línea, tiene que ser. No lo podemos poner más abajo, eso no lo probé. ¿Dudas hasta ahora? ¿Podés repetir lo último que dijiste? Que me perdí ahí. Sí, acuérdense, acuérdense, el constructor no se hereda. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer círculo, no es que por ser algo del tipo círculo puedo tener un constructor, vamos a ir al código, por ejemplo. Agarremos acá y hicimos, figura tiene un constructor con un string. Es el único que tiene un solo constructor con un solo string. Entonces yo no puedo hacer, por ejemplo, círculo, C1, se vuelve new círculo, hola. ¿Ven que me da error? ¿Por qué? Y ahora si ustedes piensan, este es el constructor. Si dijimos que círculo es una figura, tendría que heredar todo. Y figura tiene un constructor con un... No, los constructores no se heredan. ¿Sí? Eso siempre acuérdense. Entonces, no puedo usar ese constructor. Tengo que usar los constructores que tenga círculo. Y círculo solamente tiene el constructor que recibe un radio. Entonces le digo, bueno, le doy el radio. Listo. Ahora tiene ese constructor, perfecto. Si yo quiero llamar a un constructor dentro de la clase círculo, puedo llamar al constructor de mi padre diciendo super en la primera línea. No sé si ahora lo cambiaron.
Se fue. ¿Ven? Si lo pongo más abajo no se puede llamar al super del constructor, del padre. Solamente la primera línea tiene que ser el constructor supercírculo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí venimos todo bien y vamos armando esta parte de acá. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Sí, Agustina, decime. No es una duda muy pertinente para ahora, pero si es que no es muy complicado, te lo pregunto ahora. Vos dijiste Dale. las variables podían ser privadas, bueno, cuando definís, podías definir las privadas, protegidas, públicas o friendly. No sé si usaste esa palabra. Sí, tengo unas filminas para después, más adelante. Bueno, tenemos más. Ahora no, la clase que viene seguramente vamos a ver un montón de filminas con eso, con todos los tipos bien definidos. bien. Por ahora es como que se hereda. En realidad, vos tenés un nombre porque tu padre lo tiene. El problema que tenemos, si lo definimos como privada, es que no tenés acceso directo a la variable. Solamente podés acceder a partir de los métodos. Decime, Kevin. ¿Figura sería el abuelo de medio círculo o...? Figura sería el abuelo de medio círculo, si lo definimos el árbol genealógico. Bien. Oye. Ahora, igual no nos sirve porque en realidad medio círculo solamente sabe quién es el padre, qué círculo. No puede acceder directamente a su abuelo. Pero todo lo que funcionaba para figura funciona para círculo, porque el círculo es una figura. Y todo lo que funciona para círculo funciona para medio círculo, porque el medio círculo es un círculo. Y como el medio círculo es un círculo, también es una figura el medio círculo. Es como una transitividad que se va produciendo ahí. ¿De los constructores estamos bien? ¿Sí? Seguimos entonces. Ya tengo el mate. Después, cuando vamos a usar, acuérdense siempre que hay un montón de cosas mezcladas, que Java es un lenguaje tipado, y con lo cual tenemos ciertas restricciones, que por más que este dibujito hermoso se cumplía, que la variable ff1 apuntaba a un círculo, no le puedo pedir el getRadio. Eso es lo que tenemos que siempre mantener. Puede ser que se haya cancelado el chat. Modo subtítulo lo puedo habilitar también. ¿Sí? Vamos a tratar de mantener el chat más o menos para todos y que todos sigamos el orden de la clase. Círculo C1, en realidad crea un nuevo círculo. El triángulo crea un nuevo triángulo. Y acá fíjense que si bien círculo y triángulo eran figuras, el triángulo no es una figura. No puedo asignarlo a una figura, con lo cual nos da error. Y si lo prueban, después pruébenlo. De acá, C1 es un triángulo. Entonces, tampoco es, porque esto es un círculo. Entonces, el círculo no es un triángulo. ¿Sí? Ahora, cuando declaramos la clase figura, podemos hacer T1 se vuelve F1. Porque sí, el triángulo es una figura. Acá, cuando hacemos C1, FF1 se vuelve C1, sí, porque el círculo es una figura. ¿Se entiende esa idea? Es como que el envase más grande tiene que estar del lado izquierdo siempre. ¿Igual o más grande? Nunca al revés. Decime, Agustina. Cuando vos decías que, por ejemplo, que figura apunta a un círculo, lo que te tenés que garantizar para que pueda apuntar es que todos los métodos del que está apuntando apliquen al apuntado, ¿cierto? Que todos todos los métodos que le estoy poniendo tienen que estar en el tipo de la variable. Es lo que veníamos por acá, este error de acá, que venía ahora. Me refiero a que tiene que ser coherente en el sentido de que cuando vos decís medio círculo, el medio círculo tiene que poder usar todos los métodos de círculo. O sea, tienen que ser pertinentes, claro. Digamos, no sé qué palabra. Sí, por ejemplo, auto no va a heredar de círculo. A eso ibas. Porque el auto no tiene nada que ver con el círculo. Claro, Java no te lo va a dejar. Ah, no, bueno. Si lo heredo, sí, pero después está el problema. No te lo va a dejar apuntar. Porque hay cosas de lo que recibe que no aplican con lo que está recibiendo. Sí. Después para la clase que viene está, todos los objetos en Java heredan de una sola clase por defecto, que es la clase Object. Todos son Object, y por eso funciona. ¿Sí? Entonces ahí es lo que tenemos. Figura no es un medio círculo, el medio círculo es una figura, se lee para solo un lado, Ricardo. Profe, sí. ¿Cómo habías explicado hoy lo del tema del igual? ¿Se lee de la derecha hacia la izquierda el tema del igual? El de la derecha, tiene que ser del tipo de la izquierda para poder asignarlo. El triángulo tiene que ser, o sea, tiene que recibir de acá, y esto no es un círculo. Ahora, cuando ponemos el círculo, ¿es una figura? ¿El triángulo es una figura? Sí.
Entonces siempre el de la izquierda tiene que ser más grande, por decirlo a nivel de herencia, más arriba que de la jerarquía. Si no tienen nada que ver, por ahí eso era Agustina, da un error, obviamente. Si pongo un auto y le quiero asignar una figura, no tienen nada que ver, no pertenecen a la jerarquía. Con lo cual no se asigna a nivel de objetos. ¿Sí? Siempre eso es lo que estamos buscando. Figura no era una clase, sí. En medio círculo, uno que hereda de círculo, sí. ¿Se asigna a la izquierda? Sí. Pero el círculo, vos me pusiste figura, ¿es un medio círculo? No. Al revés, era lo que estaba. Vamos a cancelar de vuelta el chat en cualquier momento. A ver, C1, ¿qué le puedo enviar? ¿Qué mensajes le puedo enviar a un objeto? Le puedo enviar a C1 getArea, getNombre, getRadio. ¿Por qué? Porque C1 es un círculo, C1 hereda de figura, con lo cual tiene todos sus métodos y los que heredó de figura. Con lo cual tiene getArea, que era un método heredado de figura, pero lo cambió, getNombre, que es un método heredado de figura, pero no lo cambió, y getRadio, que es un nombre que él agregó, que es un nombre nuevo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. Después, cuando decimos FF1, que era una figura, se vuelve C1, lo que hicimos fue el ejemplo de acá. FF1 apunta al getArea, apunta a un objeto círculo. Pero ¿qué ocurre? Java es tipado, por ser tipado, controla que se quiere asegurar de que alguien haya implementado ese método. Y no lo puede controlar porque figura podría ser cualquier cosa. Podría estar apuntando a un medio círculo, a un círculo, a un rectángulo, ¿sí? ¿Sí? Decime, Franco. Vos no podés, no sé si super se puede usar solamente dentro de las clases, ¿no? Claro, porque vos te referís a tu padre. Desde afuera no podés llamar al padre de ningún objeto. Y tampoco tenés formas de saltearte hacia arriba el método. Ponerle que yo quiero, no sé, el getArea de la figura, no, sí o sí va a entrar del círculo o lo que sea primero. Exacto, sí. Por eso yo siempre digo que conoces solamente al padre, no al abuelo. Como que tenés que olvidarte que conoces al abuelo. Siempre sigue esa cadenita de mensajes, siempre hay alguien que lo intercepta y la idea es que siempre si hay un control se mantenga ese control. Claro, pero desde afuera, desde el main, si vos tenés un círculo, no tenés ninguna forma de decir el getArea del padre del círculo. Siempre va a ser el getArea del getArea. Bueno, esa es la idea de polimorfismo que ahí aparece. Como dice Matías, dice, si figura respeta su tipo, ¿para qué lo apuntarías a un círculo? Nada, en este caso no tiene sentido acá. Pero vos pensás que nosotros hicimos el imprimir. Ahora acá. Acá me quedó. Hicimos... ¿Dónde me quedó este? Espera que se pinchó todo. A ver. No, ahí está el eclipse. Pensá que hicimos el imprimir, por ejemplo. Míralo acá, Matías. Yo definí el imprimir para figura. No lo definí ni para círculo ni para cuadrado. Entonces, lo que va a pasar acá es que todo esto que funciona para figura va a funcionar para todos los hijos de figura, ¿sí? Entonces, como funciona para los hijos de figura, funciona para círculo. Y si bien no lo hago directamente, FF1 se vuelve C1, lo estoy asignando cuando hago el imprimir acá abajo. Cuando llamo al imprimir y le doy el círculo, acá lo que hice es FF1 se vuelve CC1. ¿Se entiende, Matías? Entonces, esa es la idea de todo lo que yo hago para un objeto, para una clase, me funciona para cualquiera de sus hijos. ¿Y cuál es el truco? Que si el hijo mejora el comportamiento, le agranda, le agrega algo, todo el código se mejoró. Esa es la idea y con eso puedo extender la funcionalidad. ¿Sí? Es más fácil de mantener, más fácil de extender toda esta idea. Y es lo que van a traerle dolores de cabeza después cuando empezamos a ver cómo extenderlo. Bueno, la palabra super, siempre acuérdense que es para referirse al padre. Estamos dentro de una clase y nos podemos referir a nuestro padre. Lo usamos para invocar un método y poder modificar el comportamiento. Entonces, lo que hicimos fue agregar la clase medio círculo. El medio círculo hereda círculo, con lo cual, es como decían hoy que preguntaban, el abuelo de él va a ser figura. Medio círculo es un círculo, medio círculo es una figura, medio círculo es un objeto. Círculo es una figura, círculo es un objeto. Figura es un objeto. ¿Sí? Siempre se mantiene así. No puedo decir que círculo es un medio círculo, no. Círculo es un círculo. No puedo decir que es uno de sus hijos. Medio círculo es un círculo cuya área es la mitad del círculo. Por ejemplo, si cambio el getArea de círculo, el medio círculo sigue cumpliendo con la propiedad. ¿Cuál es la idea que nosotros no vimos? Vamos a suponer que matemáticamente descubren que
el área del círculo estaba mal calculada, que había que poner un factor de corrección que era multiplicar por menos, o restarle 0,03 siempre. Entonces, bueno, entonces tenemos que cambiar nuestra forma de calcular el área del círculo. Venimos acá y le decimos menos 0,003. Listo. De golpe, yo modifiqué solamente el comportamiento de la clase círculo y el medio círculo, por usar super get area sobre 2, se vio beneficiado. Ahora ya tiene ese factor de corrección incluido en su cálculo. Si nosotros hubiéramos hecho por pi por radio al cuadrado, que era cómo calcula el área del círculo, tendríamos que tocar en cualquier lugar que se hacía el área. Por eso la idea es bien descentralizar. Cuando aparece un cambio o alguna corrección, yo lo toco y el resto del código no debería tener que modificarlo. Si ante un cambio yo tengo que modificar mucho de mi código, significa que está mal distribuida la responsabilidad. Algo que tendría que ser una responsabilidad de un objeto lo puse en un distinto lugar. Exactamente, Gabriela. La idea es que sea fácil de mantener. Si yo tengo el objeto círculo, que el área, el único que lo calcula es él. Entonces, acá está la fórmula del círculo, listo. Si le pido el área, se lo pido el círculo, no se lo pido a, qué sé yo, un automóvil, porque quiere calcular el área de la rueda. No, serán círculos de la rueda y que calcule algo. Trato de mantenerlo ahí, en esa parte, y escondido. Entonces, cuando digo eso, yo lo puedo hacer super por el área sobre 2. Acuérdense, super me refiero al padre. Si yo digo this, soy yo, entonces yo tengo el get area. Y ahí empieza a colgarse todo y es lo que vimos con Stack Overflow. ¿Sí? Ahí viene lo que le estaban haciendo spoiler los muchachos en el chat. Binding dinámico es el mecanismo a través del cual el método que se ejecuta en respuesta a un mensaje se determina dinámicamente. Hasta ahí, ¿qué estamos diciendo? ¿Se acuerdan que yo dije, tengo mensaje y tengo método? Mensaje es lo que le envío al objeto. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo cc1, acá, f1.getArea, vamos a ponerlo por acá, ff1.getArea, esto le estoy enviando el mensaje getArea al objeto ff1, es decir, al objeto apuntado por f1. Esto es el mensaje que voy a ejecutar. El método que se ejecuta se determina dinámicamente. ¿Qué significa? Que en tiempo de ejecución se va a ejecutar un método o el otro. Dependiendo de la clase a la que pertenezca, fíjese, la instancia, no la variable que recibió el mensaje. ¿Qué significa? El objeto era del tipo, dejarlo ahí, era del tipo círculo, con lo cual se ejecuta el getArea del círculo y no el de figura. Siempre que hablemos de binding dinámico es tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución recién se puede asociar el mensaje con el método y por eso es tan importante distinguir que son distintos mensaje de método. ¿Sí? Esa es la idea del binding dinámico, que en tiempo de ejecución es donde se asocia el mensaje con el método. Fíjense, piénsenlo acá, en el imprimir que hicimos hoy. El imprimir no sabe, acá adentro, no sabe nunca qué getNombre o getArea va a ejecutar. Claro, el binding dinámico, bueno, ustedes no tienen compiladores. El compilador empieza a buscar en la cadena de ejecución, en realidad asocia el mensaje con el método. Entonces fíjense que acá tengo, y hay lenguajes que tenían binding estático. Entonces no existía, no se podía hacer esto. Entonces, acá digo ff.getNombre y ff.getArea. Yo miro este código, yo podría decir, se van a ejecutar esto y va a devolver siempre el nombre y va a devolver siempre 0. Y no, la realidad es que no, eso no se cumple así. Porque en tiempo de ejecución, de acuerdo con el parámetro, es decir, a qué esté apuntando esta variable, se va a asociar este método con este. ¿Sí? Por ejemplo, podemos agarrar medio círculo y cambiar, decir public string get nombre y decir return hola. Lo cambia, directamente lo cambia y fíjense que yo ejecuto el código, bueno, ahí tengo que grabar un montón de cosas, y fíjense que el objeto se llama hola el último. ¿Sí? No se llama, porque lo intercepta. Nunca se sabe qué se va a ejecutar, no tiene por qué saberse, y esa es la idea, lo que nos da todo de poder llevarlo, de poder trabajar de esa forma. ¿Sí? En tiempo de ejecución recién se van a asociar los métodos. Con lo cual, si yo puedo cambiar el parámetro en el imprimir, este imprimir me funciona ¿para qué? Para
figura, para círculo, para rectángulo, para medio círculo, para triángulo, ¿y para qué más me va a figurar? Me va a funcionar. Para medio círculo. Medio círculo, y me va a funcionar para cualquier otra clase que herede figura en el futuro. Para cualquier hijo va a funcionar. Esa es la idea. Cualquier otra clase que ahora no se me ocurrió, el imprimir sigue funcionando. ¿Sí? Yo doy esta clase dentro de 5 años y este imprimir va a seguir funcionando para cualquier clase que en ese momento surja como hija de figura. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos binding dinámico, es esa capacidad nada más. Que el método que se ejecuta en respuesta a un mensaje, recién en tiempo de ejecución se asocia. Es como decir, se envía el mensaje al objeto y el objeto ejecuta el método que corresponda. Con lo cual, si el objeto apunta a un círculo, a una figura, a un medio círculo, después, en tiempo de ejecución, dirá. Piensen que haya un if. Si el usuario aprieta 1, se crea un círculo. Vamos a suponerlo así. Vamos a poner en el main, nosotros tenemos if usuario aprieta 1, decir ff1 se vuelve new círculo. Else ff1 se vuelve new rectángulo. Un rectángulo de 10 por 10. Acá escribí cualquier cosa. Fíjense que este código, yo acá abajo pongo ff1.getArea. Ustedes, leyendo el código, ¿me podrían decir si se ejecuta el de círculo o rectángulo? Depende del input del usuario, ¿verdad? Exacto. Entonces, no lo pueden saber hasta que no se ejecute el programa. Esta es la mejor forma de saber que es binding dinámico. Hasta que no se ejecute, no se va a saber cuál de los dos códigos se ejecuta. Sí sabemos que le pedimos el área a la figura, pero la figura puede estar apuntando a un círculo o a un rectángulo. Recién en tiempo de ejecución se va a asociar eso. Entonces, por eso es el binding dinámico. Recién en tiempo de ejecución sabemos qué es lo que va a tener ff1. Con lo cual, no podemos adelantarnos, no podemos saber qué código se ejecuta. Por eso, siempre importante, método distinto de código. Y bueno, figura F4 getArea, si fuera estático, se ejecuta el de la clase, siempre. Figura, ven acá está el ejemplo, figura F4, new triángulo. Si es estático, lo que hace un lenguaje estático, no le importa el objeto que creaste, porque ya lo tiene que saber antes de que apretemos el 1. Entonces, ¿qué dice? Voy a ejecutar el F4 de figura. Listo, que es devolver 0. En dinámico, en tiempo de ejecución se ejecuta. ¿Sí? Bueno, y acá está el ejemplo que les decía recién, casi bastante parecido a lo que buscaba. ¿Estamos hasta ahí? Después, de vuelta, mensaje distinto de método, y siempre mensaje es la señal. Es cuando nosotros usamos, es el mensaje, y cuando se ejecuta es el método. Recién en tiempo de ejecución se van a asociar. Polimorfismo es lo que nos ocurrió con la variable ff. Es simplemente la habilidad de una variable o referencia, si lo vemos Gonzalo dice punteros, es de un objeto de tomar valores de diferentes tipos, lo que implica respuesta a los mismos mensajes. Y ahí viene el asunto. La figura, y ahí viene el Java que es tipado, nosotros decimos figura H4, figura va a poder responder siempre a cualquier mensaje que sea H4 punto que esté en figura. Get area, get nombre, y toString y get class. Lo que me está mostrando ahí. Los nombres van a responder siempre a cualquier mensaje de figura. Siempre va a dar respuesta a esos mensajes. No necesariamente va a ser lo mismo. No necesariamente se ejecuta el mismo código, ¿sí? Porque eso se determina en tiempo de ejecución de acuerdo a qué creemos en la clase figura. Eso es el polimorfismo. Entonces, ahí aparece de vuelta el imprimir, con el mismo ejemplo que había tomado, y fíjense que la variable f es la que puede tomar diferentes formas, ¿sí? Aunque siempre tiene que ser que hereden de figura. Es tipado y siempre se va a mantener eso, ¿sí? ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Más o menos bien? Bien. Polimorfismo y binding dinámico son los dos mecanismos esenciales que permiten el reuso y son la base de la potencia y elegancia de objetos, ¿sí? Ténganlo siempre en cuenta y por eso nos trae tanto dolor de cabeza.
esta capacidad de cambiar y determinar en tiempo de ejecución, el que viene de otro lenguaje siempre habla de puntero. Acá directamente te olvidas de puntero, son todos punteros. Por eso no se lleva. No hay problema, Gonzalo. Siempre lo que vamos a traer dolor de cabeza siempre va a tener es que nosotros podemos tener cualquier figura. ¿Para qué nos puede servir esto? Y así, ¿cuánto nos queda? Sí, 20 minutos más, 20 minutos menos. Vamos a detonar bien. Vamos a suponer ahora otro ejercicio totalmente distinto. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer, Kevin. Ahora vamos a hacer un ejemplo a ver si este te sirve. Vamos a ir al Paint. Archivo, guardar como. Este sí no lo pierdo. Y vamos a poner Tandil clase 3. Y vamos a hacer uno nuevo. Ahora yo quiero modelar figuras que sean de esta forma. Vamos a suponer así. El famoso cilindro. Vamos a poner un cilindro. Quiero modelar... el cuadrado se me va a complicar un poquito. Lo quiero copiar. Vamos a poner que hacemos esto. Vamos a poner por acá. Y queremos modelar este tipo de figuras. Un cilindro y uno de acá. ¿Es una figura geométrica? Ahora la vamos a ver, Juan, me parece la idea. Parecen que son una figura geométrica, pero son algo distinto. No era el mismo tipo de figura que teníamos. Sería un cuerpo geométrico. ¿Qué tienen de distinta estas figuras? Lo hicimos bien regular, estas cosas. ¿Qué le puedo pedir? Le puedo pedir el volumen, como dice Ana ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un volumen para hacerlo. Entonces, vamos a poner que son figuras en 3D, por decirlo de alguna forma, pero son bastante regulares. New clase, figura 3D. 3D, create object. Y decimos, bueno, tienen lo mismo, string nombre, porque toda figura tiene un nombre, y le podemos poner un public doble get volumen. ¿Y qué le puedo preguntar en vez de, acá no lo vamos a saber, return 0? Return 0. ¿Y qué más le podemos pedir? El set y el get nombre, podemos hacerlo. Es bastante parecido hasta ahora, pero semánticamente son distintas cosas lo que modelan. El constructor vacío lo dejamos ahora. Si le queremos pedir superficie, ¿de quién le podemos pedir la superficie? Es la superclase figura, ahora vamos a crear la de arriba de todas. En realidad, podemos pedir solamente la superficie de la base, si lo queremos ver. Estamos haciendo una figura geométrica, podemos decir public doble get area base, por decirlo de alguna forma. Y acá, return 0. Ahora, yo creo la clase hija de figura 3D. Vamos a crear una clase. ¿Cuáles serían los hijos de los dos dibujitos que armé ahí? De los dos dibujitos, uno malo. Cilindro y cubo, ¿no? Cilindro, vamos a ponerle cubo que se llame. ¿Qué cilindro hereda de figura 3D? 3D. Hereda de figura 3D. Bárbaro, hizo esto. Ahora tiene... Uy, figura. Ahí está. Tiene un nombre, heredó. Los dos métodos get area y get superficie. ¿Qué tiene el cilindro? Un radio. Vamos a poner private. Siempre me olvido. Poner el radio. Y lo voy a hacer acá rápido. Después vamos a la clase que viene o cualquier duda le agregamos los constructores. Vamos a agregarle, ¿cómo lo llamé? Get area base. Del cilindro. El área base que sería pi por radio cuadrado. Ah, nos faltó algo. mat.pi por radio. Y para calcular el volumen, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué nos falta? En realidad está bien en la figura 3D. Tiene una base que es un círculo y ¿qué más nos falta?
un atributo más, la altura, gracias Sofía. Private, doble, altura. Esto obviamente tendría que ser en el constructor recibir los dos parámetros, y si decimos public, doble, get volumen, ¿qué sería el volumen? Esta superficie, a ver cómo está la matemática. El área de la base por la altura. ¿Y cómo calculo el área de la base? Hacer Bien. bis y área base con radio, ¿no? Exacto. Yo podría hacer esto. Fíjense que hasta lo haría así, de chanta. Esto, bueno, es más, tendría que haberlo copiado con return. Y por la altura, como me dijeron. Pero ¿qué pasa? Ya tengo el mismo código repetido en dos lugares, por más que chiquito y cosas. Si esto es el área, digo this.get área, como se llama, get área base. Get área base por la altura, listo. Ese es el volumen. ¿Vamos hasta ahí? Ahora vamos con el del cubo. Vamos a decir, voy a copiar este porque ya verán que es bastante parecido. New class cubo hereda de figura 3D. Entonces, ¿qué define? Acá donde les reviento la cabeza, pero bueno. Ahora van a ver. Doble grado 1. Private doble lado 2. Acuérdense que íbamos a modelar. ¿Y qué más tendremos que definir de esos atributos? ¿Qué otra cosa tiene? ¿No? ¿Qué sería en este cubo? Pura, también, ¿no? La base es un cuadrado y nos falta. Piensen lo vertical. Yo lo hice acostado el pobre cuadrado, pero es un cuadrado la altura. Entonces le vamos a poner el mismo nombre a propósito. Doble altura. Y si calculamos, voy a copiarlo de círculo, los dos. No, círculo no, de cilindro. Estos dos métodos. Get volumen sería el área del base por la altura de vuelta, ¿no? No me cambió esto, porque son todas figuras regulares. Y el área sí me cambió. Lado 1 por lado 2. Ese sería el área de la base. ¿Hasta ahí estamos? Decime, Juan Manuel. Entonces, get volumen no podría pertenecer a figura, Bien. o sea, al cuerpo Y geométrico. fíjense, exacto, ahí vamos a ir. Fíjense que todas estas figuras regulares, todas van a tener una altura. Entonces, en vez de ponerlo en cada uno de los lugares y repetirlo, la altura la podemos poner en la figura 3D. Uy. Public, no le voy a poner nada, así no me tira error. Vamos a decir doble altura. Todos tienen una altura. Bien, ya subí la altura, el primero el atributo. Ahora, el volumen también era el mismo código en los dos. Entonces lo subo también. Ya borro acá, la altura no me hace falta, subo. ¿Qué ¿Me tira? No, está bien. Subo también este código. Entonces, en vez de get volumen, hacerlo cualquiera, es la superficie de la base por la altura. Como el área, acá es 0, bárbaro, me sigue dando 0, pero cuando tengo el cilindro, me va a cambiar el área del base y el cubo me va a cambiar el área de la base. ¿Sí? Y acá viene uno de los problemas que vamos a tener con esto para llevar. Decime, Franco. Sí, después también, ¿no podrías reemplazar los lados y los radios por figuras directamente? Y ahí vamos a ir a eso. Exacto, ahí vamos a ir. Ese es el tercer cambio que vamos a hacer y entra el polimorfismo. Fíjense, el primer cambio que hicimos. Tenemos un objeto que es, por ejemplo, cilindro. Cilindro. Adentro del cilindro, en realidad, ¿qué tiene? Una figura 3D. Vamos a decir que tenemos una variable, H1, que apunta a este cilindro.
Está apuntando ahí, bárbaro. Y ahora decimos H1 getVolumen. ¿El getVolumen está en la clase cilindro? No, no está. No, en No está. figura. Lo encuentra en figura 3D. Y cuando ejecuta el código en 3D, y este es lo otro que quiero que vean, dice this get área base por altura. ¿Qué ejecuta? ¿Este área base o el del cilindro? El propio, el del mismo. Del cilindro. ¿no? ¿Y quién es el mismo? En la figura, figura. Y ahí viene una de las primeras cosas. This, ¿qué era? Una No referencia se al hace referencia objeto. a sí mismo. Entonces, ¿y el objeto qué es? Y miremos el dibujo este para entenderlo. El objeto es todo esto. Entonces, el this, cuando acá dice this, vamos a ponerlo acá, hacerlo, this.get área base, no me entra, ¿qué hace? Cuando yo digo this, se lo mando al objeto que soy. Y el objeto era todo. Entonces es como que mando acá. Y es como que vuelvo a empezar y me envío el método this.getAreaBase. Cada vez que yo diga this, voy a ir al objeto original a llamarse. Con lo cual entra de nuevo y no ejecuta el de figura, encuentra el del cilindro y hace pi por radio al cuadrado. Y ahí, fíjense, tenemos una parte de polimorfismo, de lo lindo que está poder hacer esto con la herencia, ¿sí? Cada vez que yo diga this, es una referencia al objeto grande. Acuérdense que el objeto es esto. El objeto es esto que tenemos acá. Todo esto era el objeto. Yo estoy ejecutando el código acá, pero yo digo this, vuelvo para acá. Si el cilindro no implementara el getArea de base, va a ejecutar el de figura 3D. ¿Sí? Entonces vuelve, pero con this es como que saliera afuera y volviera a entrar. Si no tiene this, es lo mismo. Si yo no pongo esto, si yo no pongo acá this, por defecto Java me está poniendo this. Pasa exactamente lo mismo, Marina. Yo lo pongo ahora para que sea evidente, pero si no pongo nada es lo mismo que hacer esto. Nada es igual. Ahora, bárbaro. Esto estamos perfecto y entonces nos quedó bien separadito. Figura 3D es algo que le puedo pedir el área de la base y está bien, tiene sentido si nosotros lo pensamos, si eran figuras regulares. Tiene una base y una altura. Y siempre es base por altura, base por altura, base por altura. Ahora, este código, alguien ya lo había visto hoy. ¿Este código no lo teníamos en algún lado? El de cubo y el de acá. En figura, ¿no? La figura, que mejor era dicho. el círculo y era el rectángulo. Entonces decís, ¿para qué voy a crear estas dos clases? Si yo ya tengo algo que me lo hace. Y entonces, vamos a grabar, cierro esta, digo, bueno, pero en vez de la base, en vez de dejarlo como hijos, figura 3D podría tener una figura como base. Entonces, ¿cuál es el área de la base? Ahora, en figura 3D. Figura.getArea. La base, esas, base.getArea. Se lo delega, le pregunta cuál es tu área a la figura que sea. Ahora, figura 3D, ¿sabe qué forma tiene la base? No. No. Sin embargo, con esta sola clase podemos modelar todas este tipo de figuras, siempre regular con una altura, y cualquiera nueva. ¿Podemos modelar el medio círculo? Sí, lo podemos modelar al medio círculo. ¿Podemos modelar un triangulito con una altura? Sí, también lo podemos modelar. Podemos modelar cualquier tipo de figura 3D. ¿Gracias a qué? A que la base puede tomar cualquier forma. Claro, bueno, acá no dice el constructor. Ahora, ¿qué tendría que darle el constructor de este? Acá no dice los constructores. Public, figura 3D, ¿qué recibe? Una figura de un doble altura, si querés un nombre. O no, ni siquiera el nombre. Vamos a hacer el nombre, ahora lo hacemos. Así vamos a pasarle el nombre. Y ahí él lo asigna. Entonces dice, base se vuelve B, altura, dis.altura,
se vuelve altura. Nombre, igual no. Sí, me digo. Es una pavada, pero a ver si no me perdí. Cuando vos declarás figura B como parámetro, figura es el tipo, o sea, llamás al objeto y B es el Claro. nombre que le das, no importa. Pero figura No lo que importa. hace es llamar al objeto. Claro, lo que dice es que esta variable va a ser del tipo figura. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Puedo venir acá y decir, en el principal, figura 3D, nueva figura, vamos a poner nueva figura, se vuelve new figura, y le digo, bueno, vamos a poner CC1 como base, que era el círculo, vamos a poner una altura de 10, y de nombre, cilindro. En realidad le puedo llamar Pepe si quiero, pero bueno. New figura 3D, me falta ponerla acá. Ah. Entonces, por esto, así como funcionaba el imprimir, no le gustó 3D con mayúscula. Así como funcionaba el imprimir, yo puedo tener un atributo que sea de cualquier objeto del tipo figura. ¿Sí? Gracias a esto de los punteros y gracias al polimorfismo. Entonces, sin necesidad ahora de tener cilindro y cubo, estaban de gusto, como alguien se dio cuenta, fíjense que con esto, con este pequeño detalle de acá, tengo polimorfismo y binding dinámico. Y ya no es un solo imprimir que dice, bueno, pero me sirve para imprimir. No. Yo con esto puedo modelar cualquier figura regular, no es cualquier figura en 3D, que tenga esta forma, una figura de base y una altura. Entonces, figura 3D usa a una figura como base. Gracias a esto, yo puedo modelar cualquier figura que tenga 3D, que tenga como base este tipo de figuras. Entonces puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra. Y en todas va a andar bien gracias a que figura siempre tiene el getArea y siempre tiene incluso hasta un nombre, podríamos hacer, devolver el nombre a esa figura. ¿Sí? Pero siempre tiene este método que hicimos acá, el getArea. Y gracias a ese, ahí donde entra el polimorfismo del binding dinámico, podemos cambiar y acomodar todo. Con este ejemplo se entendió un poquito más de la utilidad del polimorfismo del binding dinámico. Figura base, sí, sería private. Yo lo había puesto para que no me tiraran error. Yo pondría todo private acá, para que nadie lo accede. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que acá es donde se ve, cuando yo lo voy a usar al polimorfismo, ¿sí? Que ya deja de ser un ejemplito de un pizarrón y ahora puedo obtener cualquier objeto en ese lugar. Es decir, que esa figura puede cambiar a cualquier forma. Puede ser un cilindro, perdón, un círculo, un cuadrado, un medio círculo, y se le ocurre un decaedro, lo ponen y mientras que la figura está. Sí, Carlos, el entorno que ustedes quieran. ¿Alguna otra duda que haya quedado acá? Ya acordamos acá, creo que tienen ahora, no sé si tienen clase ahora. Yo para no dejarlos quemados. ¿Sí? Por ahí figura 3D es una clase sin herencia. Claro, en este caso no me hace falta heredar, Sofía. Salvo que venga alguien y me quiere... Mira, quiero ser la esfera. Y la esfera no respeta este formato de figura con una altura. ¿Sí? Ya sería otra forma distinta de calcular el volumen, con lo cual se justifica heredar y cambiar. ¿Sí? Figura 3D me modela esto, justamente, esta idea de acá. Si yo le agrego algo, cambio un comportamiento, o le agrego más datos, se me justifica que lo cambie, que cree una herencia. Pero no se me justifica crear la clase cilindro ahora o la clase cubo, porque ya las tengo modeladas con una sola clase. ¿Alguna duda, consulta? Decime, Pedro. Hoy cuando tenías la clase de cilindro, tenías el getArea de la base. Ahora mi pregunta es, cuando vos la ejecutás de figura 3D a getArea de base, ¿no estarías usando un método de tu hijo? No, estoy usando un método mío, porque ahí viene el asunto, porque yo era un cilindro. ¿Y mi hijo es una figura 3D? Y adentro mío también soy una figura 3D. Cuando yo digo this, fíjate que el objeto era el cilindro. Ese es el clic que hay que hacer. ¿Sí? No hay que verlo no entiendo entonces qué diferencia hay entre que sea un hijo o que esté adentro mío. En realidad, que yo soy, por la herencia, cilindro es hijo de figura. ¿Se entiende? Sí. Pero por el dibujo yo lo dibujo como vos decís.
Lo estoy dibujando como que figura es el hijo de cilindro que está dentro. En realidad, yo tengo parte Claro, que figura. por eso, Claro, pero entonces figura 3D está usando un método de cilindro. Figura 3D, gracias al polimorfismo, el binding dinámico y la herencia, indirectamente utiliza el método cilindro, no directo, porque figura 3D utiliza el método cilindro. Si yo creo por acá, un objeto que tiene otra figura, que es el cubo, figura de acá adentro va a utilizar el del cubo, no va a utilizar el del cilindro, no es estático. Por eso te digo que no. Y a la vez es que sí. ¿Se entiende esa idea, Pedro? Acá sería figura. No. Claro, No, acá perdón, cuando... pero no estoy entendiendo. No, drama, por eso estamos para contestar. Yo cuando digo dis.areaBase, get areaBase, acá adentro, llamo a no llamo el de cilindro. ¿Sí? Se llama así siempre. Bien, pero lo que está llamando, ¿no es un método que tiene tu hijo? Es un método mío porque yo soy el cubo también. No son dos objetos distintos esto, es por la forma que los dibujamos. Vos sos una figura que... Yo soy el cubo y a la vez soy cubo. figura también, es como que fuera las dos cosas. Ahí está el truco. Por eso te digo que no es un hijo, porque no son dos objetos distintos. ¿Sí? Claro. En clases son clases distintas, pero acá yo soy un cilindro y soy una figura. Parte mía es una figura. Y esa figura, cuando dice 3D.getAreaBase, en realidad cuando dice dis, me llama a mí, porque yo soy cilindro. Por eso no es que figura 3D llama al de cilindro. Yo me estoy llamando a mí mismo. Claro, vos sos una figura que apunta a un cilindro. Yo soy un cilindro que parte mía es una figura. Es rebuscado. Es hasta que le encuentre las palabras que a vos te sirvan. Pero la idea es que yo soy un cilindro y parte mía también es una figura, porque heredé de figura. Esa parte mía llama a mi mismo método, this get area base. Pero como yo era un cilindro, se ejecuta el get area base. No, sigo sin entender, pero bueno, después reveré esto que me estás diciendo. Siempre, capaz vos que fíjate, es el momento ya. vos fíjate que no es que yo tengo un puntero a una figura 3D en cilindro. No son dos objetos, nunca creé una figura 3D. Yo soy la figura 3D porque yo soy un cilindro. Y por lo tanto soy figura 3D. Entonces, cuando figura 3D, vamos a suponerlo, a ver si me queda una jerarquía dibujada, acá. Una jerarquía. Cuando él dice dis, pero yo era de este objeto, se vuelve a arrancar desde abajo, porque yo era un cilindro. Pero no es que figura llama al método de círculo. Era un objeto del tipo círculo. Siempre tenés que ver el tipo del objeto. Ese es el polimorfismo. El tipo del objeto es el que tenemos. ¿Sí? Bien, sí. Después voy a tener que rever esto porque capaz que ya después de 3 horas acá se estoy asocian. absorbiendo mucho. Sí, acá se asocian mensaje y método. Fíjate que dis.getAreaBase era enviarme yo mismo un mensaje y ese yo mismo a veces soy un cilindro y a veces soy un cubo. Depende en tiempo de ejecución. Claro. Por eso te digo que no es el hijo. Entonces tengo mensaje y método la diferencia. Y gracias a eso, el polimorfismo puede ser que sea un cilindro, que sea un cubo, con la herencia y con el binding dinámico. Después, buscale la forma o las palabras que a vos te sirvan. No son dos objetos distintos, es un solo objeto. Por eso siempre es como que yo siempre lo dibujo así adentro, capa de cebolla, porque es un objeto que adentro es figura 3D. Pero en realidad el objeto sigue siendo el cilindro, es un solo objeto, no son dos, no están separados. Bien. Después cuando veamos más ejercicio lo vamos a seguir viendo. Cómo lo ejecutes, puede ser o cilindro o cubo. Exacto, después lo vamos a seguir viendo, no te preocupes y vamos a ver varios ejemplos. No les quito más tiempo, si tenían clase ya deben estar entrando a la otra clase. Ahí corto. Sí, ya bajaron al 50%. No he visto, sí, vi que el chat estaba ahí moviéndose, pero como el chat a veces se mueve, no llego a leer y a ver.